¡Qué baile! ¡Qué baile el de Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional en la final de ida de la Liga Betplay en este primer semestre! ¡Qué baile! Pero con todas las letras. Baile del conjunto barranquillero ante Atlético Nacional. Bueno, Junior de Barranquilla en condición de local, arrancando esta final en su casa, ante su gente, en un marco impresionante, y que ese marco lo respaldó el conjunto tiburón en el campo de juego, en el verde césped, siendo muy superior, pero muy superior a Atlético Nacional. Superior en individualidades, superior en el nivel de los jugadores, superior en la idea de fútbol, que en este caso la materializó los jugadores, el onceno que saltó al terreno de juego, pero que detrás estaba la mente de Alfredo Arias, superior en la táctica, en el esquema, en el juego, superior en todos los aspectos, y en el resultado ni se diga. En el resultado ni se diga. Versus un Atlético Nacional prácticamente que de capa caída, con la cabeza gacha, impreciso, con niveles muy bajos, jugadores imprecisos dentro de todas sus líneas, niveles que hasta ahora venían siendo quizá un poco aceptables o sobresalientes, el día de hoy totalmente desconocidos, y allí un poco se explica en esa diferencia pero recontra abismal que Junior de Barranquilla sacó provecho de la localía en esta final de ida. Y qué provecho que sacó, qué provecho que sacó. 3-0 a definirlo ahora a Medellín, pero prácticamente los dirigidos por Alfredo Arias pegaron adelante. ¿Y pegaron de qué forma? ¿De qué manera? Prácticamente borrando Atlético Nacional del campo de juego del Romelio Martínez. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y por supuesto me dejan dicho en los comentarios qué les pareció esta final de ida del fútbol profesional colombiano, de la primera, de la Liga Betplay, entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Empezar explicando por Junior de Barranquilla, que fue ampliamente ganador y superior ante Atlético Nacional en esta final. Gente, las finales se juegan como la juega Junior en los últimos años. Así se juegan las finales. Así se juegan las finales. Dejando todo, poniendo el doble, dando incluso hasta lo que no tienes, para poder superar a tu rival, sacar mucho provecho en condición de local, hacer uso de un buen juego y tener las posibilidades de gol y esas posibilidades intercambiarlas por gol de manera efectiva. Junior fue hoy muy efectivo frente a Atlético Nacional, pero la efectividad también se explica desde el buen rendimiento que tuvieron prácticamente todos sus jugadores, porque si tratamos de buscar puntos flacos en Junior de Barranquilla prácticamente no hubo. Prácticamente no hubo. Fue un equipo muy solidario en sí. Fue un equipo que metió, que jugó. Cuando le tocó ir a las divididas, también jugó a las divididas y particularmente ganó las divididas. Y que cuando se desdoblaba en esa fase defensa, transición, ataque, fue un equipo que sacó mucho provecho. Y que sacó provecho en dos jugadores muy puntuales. Hablamos de los extremos. Brian Castrillón por izquierda, por derecha Cristian Barrios. En esos dos jugadores se explicó mucho el ataque de Junior de Barranquilla en los primeros 45 minutos, por lo menos, en los primeros 45 minutos. Porque fueron jugadores muy incisivos, porque fueron jugadores que olieron sangre, fueron jugadores que enfilaron al rival, que sabían por dónde hacerle daño, que sabían que en el 1 versus 1 seguramente iban a sacar ventaja. Y eso también se explica en el bajo nivel y rendimiento de los dos defensores de Atlético Nacional por las bandas, de Samuel Velázquez por izquierda, que nunca pudo prácticamente con Cristian Barrios, y de Andrés Román por derecha, que prácticamente nunca pudo con los ataques de Brian Castrillón y todos los que se colaban por allí por esa banda. Entonces vemos un Junior de Barranquilla superior en la tenencia, superior en la pelota, superior en el juego y superior también en las llegadas con peligro al pórtico de Chipi Chipi, que dicho sea de paso, hoy en los primeros minutos estuvo más nervioso que nunca y le concedió muchas posibilidades a Atlético Nacional. De hecho, el primer gol, el de Brian Sarmiento, viene también de un rebote prácticamente inexplicable para un portero de su jerarquía, digámoslo de alguna forma,
y para una instancia decisiva, final como esta, donde no tienes que regalar ni esto. Y apenas regalas esto, Junior de Barranquilla te cobra y te cobró con Brian Sarmiento. Pero hay un jugador, ya hablamos de Barrios, ya hablamos del mismo Castrillón, pero hay un jugador vital en todo esto. Vital. Y es el señor Luis Fernando Muriel. Con Muriel en cancha, Junior de Barranquilla tiene un jugador distintivo. Distintivo de distinto. Y es un jugador que te entrega justamente eso distinto. Que en el área, cuando tiene la posibilidad, y por ahí le quedan las posibilidades, te la manda a guardar porque tienen categoría, porque tienen jerarquía, porque tienen un recorrido impresionante en el fútbol, porque son jugadores que te marcan la diferencia. Y si esa diferencia que regularmente te marcan, encuentras una saga defensiva flojita, descoordinada, Haidar hoy estaba en otra, el mismo William Tecillo a destiempo en casi todas las jugadas, cuando ese contexto de cosas ocurren y además le das espacios, como en el primer gol de Muriel, segundo de Junior de Barranquilla, prácticamente está jugando con una bomba atómica debajo de la almohada, hermano. Está jugando con una bomba atómica debajo de la almohada. Porque son jugadores que no se les ha olvidado jugar al fútbol. A Muriel no se le va a olvidar definir una pelota. Muriel no es un jugador que por más partidos de pronto poco regulares que haya tenido en el último tiempo con Junior de Barranquilla, es un jugador que no se le va a olvidar definir. Es un jugador que le vas a dar la posibilidad y te la va a mandar a guardar. Y hoy se la mandó a guardar Atlético Nacional cuando le dieron esa concesión, ese metro, ese espacio en el área y te definió con una categoría impresionante. Junior de Barranquilla, otro punto a destacar. Ya destacamos en el frente de ataque, prácticamente su ataque hoy fue muy diferencial con respecto al de Atlético Nacional, que prácticamente no tuvo, o si lo tuvo, estuvo muy disminuido. El mediocampo de Junior de Barranquilla también explicó por qué el conjunto tiburón terminó siendo superior al verde paisa. Juan David Ríos siendo ordenado. Ahí ya en Juan David Ríos ya se explican muchas cosas. Y si vamos un poco para atrás, lo del Cacha Rivera también es digno de valorar. ¿Por qué? Porque a un jugador como Alfredo Morelos prácticamente lo borró del campo de juego, lo sacó incluso, digamos de alguna forma, de ese trabajo mental también de lo que se tiene que hacer en una final, y lo puso ansioso, lo puso rabioso, lo puso caliente, nervioso, y allí sacó ventaja, más allá de que estuvo condicionado por esa jugada polémica para algunos. Para mí no termina de tener esa intensidad para ser catalogada como roja, pero así todo, con una amarilla en los primeros minutos, jugó prácticamente todo el partido con esa condición a cuestas y nunca sufrió o nunca estuvo al límite de ser expulsado. La verdad es que lo manejó bien. Pero en Rivera, y también ese duelo individual con Morelos, también ganó el jugador de Junior de Barranquilla. Entonces también hablamos de que en esos pequeños duelos, en esos emparejamientos, Junior de Barranquilla también fue superior. Y si hablamos de Guerrero, también fue diferencial en ataque. Entonces, cuando esas cosas suceden y el otro equipo como Atlético Nacional, que parecía que no se estaba jugando una final, esos duelos individuales los pierde, y los pierde con regularidad y los pierde a lo largo del tiempo, se explica mucho porque Junior de Barranquilla fue superior línea por línea, jugador por jugador y en todas las fases del juego. En defensa, en gestación, en ataque, fue muy superior Junior de Barranquilla, pero muy superior a Atlético Nacional. Y entonces uno examina y dice, bueno, hablemos de Atlético Nacional. ¿Qué fue Atlético Nacional el día de hoy? ¿Cuál fue la postura? ¿Con qué salió Diego Arias a enfrentar esta final? Y más allá de que el planteamiento inicial sea de pronto disputarle la pelota a Junior de Barranquilla en el medio campo, no sé, con Zapata, con Campuzano, apostar también a la solidaridad, de pronto, cree uno de Alfredo Morelos, de el mismo Nicolás, del mismo Rengifo. La verdad es que hoy ninguno de esos jugadores se encontraron. La verdad es que hoy ninguno de esos jugadores
fue diferencial para Atlético Nacional. Ninguno. De hecho, si me apuran, fueron muy imprecisos. Algunos ni corrían. Algunos ni parecía que estaban jugando en la final en Atlético Nacional. En Atlético Nacional. Parecía que no estaban jugando en la final. Entonces, el venezolano Bello, que muchos de pronto depositan algunas ciertas esperanzas en lo que pueda generar, sobre todo por lo que también generó previamente, porque hay una expectativa interesante alrededor del jugador venezolano, de que de pronto pueda entregarle algunas buenas cosas a Atlético Nacional, ha venido entregando, pero hoy era la final, hermano, hoy no hay que buscarle la vuelta. Atlético Nacional, se había un partido cumbre, culmine, en estos primeros 6 meses del año, era este partido, era la final. Y hoy se borraron. O no sé si se borraron como tal, pero sí el trabajo de Junior de Barranquilla colaboró mucho en que estas individualidades prácticamente estuvieran borradas en el partido. Prácticamente estuvieran borradas. Ahora, hay pasajes de los partidos donde particularmente me deja a mí entender que Nacional no iba a hacer mucho por estos primeros 90 minutos. Y es cuando Alfredo Morelos sale de su rango de acción, de su área de influencia. Cuando sale del área, si viene un jugador que tiende a salir del área para asociarse, para generar juego, cuando ya eso termina siendo persistente, recurrente y prácticamente fue la tónica de todo el partido porque no le llegaba la pelota, porque Rengifo no aparecía, porque Nicolás tampoco hacía mucho, porque Eduard Bello ni fu ni fa. Entonces ahí baja Morelos, y Morelos no solamente pierde peso en el área rival, sino que ella también empieza a codearse, empieza a empujarse, empieza a salirse del partido, empieza a perder Atlético Nacional peso en el centro de ataque con Morelos, que es donde necesita ser diferencial. Y hay una jugada donde Rengifo, si mal no estoy, termina ganándole un duelo individual a Germain, tira el centro y no aparece, no estaba. Y había otra donde también estuvo esa llegada y Morelos llegó un poco desde atrás. Ahí le ganó Rivera. Bueno, ahí estuvo el diferencial que en los duelos individuales los jugadores de Junior de Barranquilla sacaron provecho. Pero había momentos en los que Atlético Nacional quizás generaba cierto peligro o recuperaba la pelota o llegaba sobre la banda derecha, sobre todo en la primera mitad, para hacer un poco de peligro en el arco de Silveira. Y la verdad es que Morelos no se encontraba en el centro de ataque o en el lugar donde tenía para hacer daño. Y si no está donde puede hacer daño, Atlético Nacional lo va a sufrir. Entonces, desde ese duelo de Junior de Barranquilla que le planteó mano a mano a Atlético Nacional para sacarlo, para limitarlo, para reducirle los espacios, incluso también para presionar arriba, Junior de Barranquilla le ganó a Atlético Nacional desde esos pequeños detalles. Desde esos pequeños detalles, y que también cuando tuvo la posibilidad Junior de Barranquilla de golpear, de hacer daño, lo hizo. O sea, además fue efectivo. Y entonces estamos hablando de un equipo que en una final le propina 3 goles a su rival como Atlético Nacional. En la pasada final le propinó también 3 goles al Deportes Tolima. Estamos hablando de un equipo que emplea el mismo modus operandi de llevarse lo opuesto al rival, de sacar la ventaja inicial, de aprovechar la localía, de aprovechar su gente. Y la verdad es que eso termina pasando factura después a los rivales. Pero hoy particularmente, yo esperé otro Atlético Nacional. O creo que todos esperamos ver otro Atlético Nacional. Incluso si me lo preguntan, hasta era un Nacional que llevaba una seguidilla de partidos interesante, que le daban a entender a muchos, por lo menos a mí, que podía ser una final más digna, que podía incluso llegar ciertamente favorito a quedarse con este campeonato. Pero la verdad es que Junior de Barranquilla aprovechó su momento, hoy hizo el partido prácticamente perfecto, bien Arias que lo planteó bien, supo utilizar esos dos extremos, Castrillón y Barrios, para sacar provecho, buena tajada por allí, ante lo que pudieran haber hecho los defensores de Atlético Nacional. Y Junior de Barranquilla pegó, sacó provecho, se quedó con la final de ida y se llevó un buen margen de maniobra para Medellín, porque un 3-0 ya la gente incluso puede hasta rememorar
Lo de 2004, bueno, eso fue otro momento, pero también Junior de Barranquilla en su momento viajó a Medellín con esa ventaja inicial y una ventaja que, aunque lo sufrió en ese momento allá en el Atanasio, después terminó también coronándose campeón y siendo uno de los títulos estandartes para Junior de Barranquilla. Bueno, este parece ser igual. Esto parece ser fiel copia de lo que se vivió en su momento. Parece ser el partido perfecto de Junior, el partido horrible de todo el campeonato de Atlético Nacional. Se enfrentan esos dos puntos de vista, Junior saca ventaja y bueno, tendrá que definir el próximo lunes en la capital antioqueña. ¿Qué otro elemento? Bueno, quizá las jugadas que han causado cierta polémica. Para mí, para un servidor particularmente, la jugada del Cacha Rivera para mí no es roja. Para mí no es roja. Si bien va con los tapones, si bien va a una zona superior al tobillo y demás, creo que no termina siendo la intensidad requerida como para poner en riesgo la salud del jugador. Creo, esa es mi opinión, ese es mi parecer. Pero también, así como digo eso, creo que si lo revisa en el VAR o si el árbitro, el juez central Ortega hubiese tenido un llamado del VAR y por ahí lo revisaba minuciosamente y consideraba echarlo, creo que también estaba bien echado. Es decir, no es un robo, no fue un robo esa jugada. Esa jugada no fue un robo como que, no lo echó, burro, no lo echaste. No, creo que no. Creo que no fue de burro. Pero estaba como en ese gris, esa jugada. Creo particularmente que no era para roja, repito, pero que si por ahí lo examinaban en el VAR, llamaban al monitor y ahí revisaban y lo consideraban, creo que tampoco era un escándalo. El primer gol de Junior de Barranquilla, y fue algo que consideré en el primer golpe de vista, en el gol de Castrillón, no sé si es Muriel el que termina estando como en la visual del portero Chipi Chipi, pero creo también que si lo hubiesen revisado en el VAR, pudiera interpretar por qué no Ortega, que este jugador que estaba adelantado le impedía la visual de alguna forma con respecto al remate de Castrillón. Pero la verdad es que el rechace insuficiente de Chipi Chipi también lo deja muy expuesto. Entonces, creo también que si lo hubiesen ido a revisar, por ahí hubiesen interpretado que impedía la visual del portero Chipi Chipi, pero creo que lo condena Harlen Castillo el hecho de que termina rechazando una pelota al medio innecesario, denotando cierta inseguridad también, porque ya hasta ese momento era la segunda o tercera jugada que no terminaba de repeler el ataque de Junior de Barranquilla de buena forma. Entonces creo que eso también le jugó en contra. El penal, el tercer gol que significó para Junior de Barranquilla, creo que termina siendo muy chiquito, eso es un penalito. Eso sí es un penalito. Eso es un penalito. Que si te lo dan, te lo quieren dar, y si no te lo quieren dar, no te lo dan. La verdad es que para mí, yo me termino inclinando que no fue más penal. O sea, yo me termino inclinando al que no fue penal. Pero más de uno encontrará la explicación de que iba entrando, de que lo tocó, de que... Estamos en la época del VAR, estamos en la época de las faltas chiquiticas. Para mí es un penalito, pero muy pequeño, que se terminan dando a Junior de Barranquilla por esto, por nada. Ahí también me termino inclinando mucho más a que no era penal. Ahí me termino inclinando, la verdad, que no era penal. Pero, gente, esto es lo que siempre decimos, sobre todo del fútbol colombiano, del arbitraje del fútbol colombiano. Esta jugada te la toma Wilmar Roldán, por ejemplo, y no te la da penal. Y entramos en una disparidad de criterios, entramos en una disparidad de pareceres, que la verdad quedamos a merced de lo que defina, por supuesto, el juez central, nada más. Pero me pareció un penalito. Penalito. Repito, te lo quieren dar, te lo dan. Y van a encontrar la justificación en que lo toca. Lo tocó, lo movió, lo empujó, le cortó la marcha. Van a encontrar 100.000 objeciones. Y en contra también vas a encontrar 100.000 argumentos para decir, hey, no fue penal, hey, eso es un leve contacto, hey, eso es natural del juego, penalito. Pero le cayó la moneda a favor de Junior de Barranquilla. Y, bueno, eso también termina también constituyendo esta goleada 3-0 categórica.
categórica de Junior de Barranquilla sobre Atlético Nacional. En Nacional me merece decir algo más. Uno mira el vestuario o el banco de suplentes de Arias o de Junior de Barranquilla con Arias, y uno ve a Arias, un tipo metido, en este caso Alfredo Arias. Uno mira un tipo metido que a veces se pasa de rosca, a veces se pasa de intenso, a veces se pasa de tantos ademanes que hace, de tantas muecas, señas, pero un tipo metido, un tipo que está concentrado, le marca las jugadas laterales, le marca las jugadas mediocampista, le dice a los extremos que regresen a marcar, a colaborar. Es un tipo que se mueve, que está. Uno mira el Banco Atlético Nacional y Arias está. Diego Arias es el Atlético Nacional, el entrenador de Atlético Nacional. Diego Arias, le dicen caballito. Caballito. Caballito le dicen. Abismal la diferencia, pero recontra abismal entre Arias el bueno, el de Junior de Barranquilla, y Arias el no tan bueno, evidentemente, porque en estas instancias decisivas y de final les ha costado horrores a Atlético Nacional plantear ideas de juego, ser superior a la estrategia del rival. Le ha costado horrores a Diego Arias, pero horrores. Y eso no viene desde ahora. Prácticamente está hace un año de más en Atlético Nacional. Está hace un tiempo largo de más. Está hace un tiempo de más. Ahora, eso ya es responsabilidad de las directivas del conjunto paisa, que han definido y han decidido seguir confiando en un entrenador que para un servidor no termina de ser el entrenador que está para salvar los incendios cuando sale un entrenador oficial o traído como corresponde al banquillo de Atlético Nacional. Es un interino. Basta. Es un interino. Que Atlético Nacional se ha desenvuelto bien, que ha tenido buenos pasajes de juego, que ha tenido buenos pasajes de este campeonato y todo lo que quieran, seguro. Ahora, en la estrategia, cuando vas a jugar una final, ya se necesitan otras cosas. Se necesita meter mano y meter mano bien. Se necesita tener la mejor estrategia planteada para, de pronto, si el otro te está superando, tener esa visión acertada para meterle mano al equipo y cambiar la cosa. Acá yo no veo eso. En Diego Arias, para nada. Para nada. Un entrenador inexperto que está haciendo sus armas en Atlético Nacional. Ahora, tamaña responsabilidad. Tamaña responsabilidad. Y además, un club como Atlético Nacional que se define y prácticamente su historia está plagada de títulos, plagada de gloria, plagada de ídolos, plagada de un montón de recorrido triunfal a lo largo y ancho del fútbol colombiano. Y hoy tienes a Diego Arias, caballito, le dicen, en el banco de suplentes o allí donde toman las decisiones tácticas. Por el otro lado, tienes a un tipo que ya está acostumbrado a jugar finales. Alfredo Arias. Se le escapó una con el Medellín, perfecto. Se estuvo a nada. Pero después le ganó una al Tolima con Junior. Y esta la está ganando también por un margen importante. Y que está planteando, evidentemente, mejor que su entrenador rival, digámoslo. Ahí también está la diferencia. Esto se gana por detalles. Esto también se gana por estrategia. Esto también se gana desde la planificación. Y hoy, Arias de Junior de Barranquilla le ha dado un repaso de principio a fin al caballito Arias de Atlético Nacional. Pero un repaso táctico. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben. Nosotros seguimos la conversación en los comentarios. ¿Qué les pareció esta final? Atlético Nacional muy disminuido, pero muy disminuido desde lo futbolístico versus un Junior de Barranquilla muy superior, que pegó en la ida 3-0, se lleva una ventaja importante a suelo antioqueño. Veremos si se queda con esta nueva final del fútbol profesional colombiano y sueñan, ¿por qué no?, con ese bicampeonato en la Arenosa. Gracias por estar, gracias por seguir y nosotros nos vemos en un próximo envío. Chao.